Con gran alegría les voy a presentar a un frutal que está floreciendo por primera vez. Bueno, vamos por acá que les quiero presentar a un hermoso y, según lo que dicen, delicioso arbusto frutal. De paso hacemos un mini paseo por la huerta que en este momento está muy verde. Bueno, acá me estoy acercando al responsable de este video. Se trata del Hua Azú, cuyo nombre científico es Solanum oocarpum. Qué alegría que se produce de ver flores por primera vez en un frutal. Primero les voy a contar de qué se trata el Hua Azú y luego les voy a mostrar su proceso de floración. El nombre Hua Azú proviene del idioma tupí guaraní y significa fruto amarillo grande. Es nativo de Brasil, donde se lo encuentra en Minas Gerais, San Pablo, Mato Grosso del Sur, Goiás y Distrito Federal. Es una especie muy rara que aparece como arbusto trepador en medio de bosques. Si se lo cultiva a pleno sol, se comporta como un arbusto. En cambio, si se lo cultiva a la sombra, se comporta como una planta trepadora. En el bosque se suele trepar de otros árboles. Es de crecimiento rápido y puede llegar a fructificar al año de vida. Es un arbusto frutal que puede producir frutos durante 6 años. Le gusta los suelos con humedad. Aprecia la colocación de un mantillo. Tolera hasta los 3 grados centígrados bajo cero. La fruta del Hua Azú es comestible y además dicen que es una delicia. Se puede consumir fresca y también en diversos preparados. Se pueden realizar muy diversos preparados como jugos, helados, mermeladas y otros preparados dulces. Pero además al Hua Azú se lo puede utilizar como verdura en diversos preparados salados, como guisos, sopas y salsas. Este es un frutal que tiene gran potencial para ser cultivado comercialmente. Ahora sí les voy a mostrar la floración del Hua Azú. Este es el comienzo del proceso de floración del Hua Azú con sus pimpollos. Acá tenemos un pimpollo que pronto se convertirá en una bella flor. Acá tenemos un pimpollo que mañana se va a convertir en una bella flor. Y acá tenemos una flor de Hua Azú que abrió ayer. Se parece y mucho a la flor de otro árbol frutal que tenemos acá y que es pariente del Hua Azú. Se trata del tomate de árbol. Ahora voy a traer una flor de tomate de árbol, así se las muestro y van a ver qué parecida que es con la flor del Hua Azú. Bueno, esa es la flor del Hua Azú. Acá traje la flor del tomate de árbol, cuyo nombre científico es Solanum betaceum. Lo voy a poner acá a la derecha, así comparamos. Son bastante parecidas, aunque la del tomate de árbol es más pequeña. Bueno, ahora les paso a mostrar cómo se está desarrollando el Hua Azú en nuestra huerta. Este arbusto frutal tiene 1 año de vida y está en una maceta de 30 litros. Está creciendo muy bien y tiene una altura de 1,60 m. Ahí está la punta más alta del Hua Azú. Estoy muy contento porque se está desarrollando muy bien. Como les conté en una parte del video, un dato muy importante es que este arbusto se comporta de 2 maneras. Uno si lo cultivamos al sol, a pleno sol, y otro si lo cultivamos a la sombra. Acá, como recibe buena cantidad de sol, se está comportando como un arbusto. Pero si lo tendríamos a plena sombra, en un lugar con mucha sombra, se comportaría como una trepadora y se agarraría de otros árboles o de lo que tenga a mano.
Acá está creciendo como un arbusto que, como les dije, tiene 1,60 m de alto. Es la primera vez que florece, tiene 1 año de vida y tiene muy buena cantidad de pimpollos para ser la primera vez y de flores. Flores que están por abrir, flores abiertas de ayer, muchos pimpollos, muy buena cantidad, hay más pimpollos por ahí. Ahora les voy a mostrar de cerca. Antes de mostrarles más de cerca los pimpollos y las flores, miren el tronco del Huaazú, qué bien protegido que está. Tiene estas púas o espinas muy parecida a la de los rosales, medias curvas y bien duras, son bien fuertes. Se protege muy bien el Huaazú. Además de estas espinas o púas, tiene espinas en sus hojas, del lado de arriba y de abajo, del embés también. Hay pinchos por todos lados acá. No está como para meter la mano o tirarse encima del Huaazú. Estas son sus hojas. Miren qué lindas hojas que tiene el Huaazú, las cuales, como les dije, están protegidas. A ver si se llegan a ver, son espinas muy chiquititas ahí en la nervadura principal. A ver, ahí están. Esas son las espinitas que ven, van en la nervadura principal. Y del embés también hay, a ver si puedo mostrarles bien, hacer foco. Bueno, ahí está bien protegido este arbusto frutal. No está como para aplaudir la hoja. Y tampoco el tronco. Miren lo que son las ramas del Huaazú, bien protegidas. Bueno, como les quería mostrar, acá pimpollos nuevos del Huaazú. Estos en unos días se van a convertir en flores. Muy lindo ver esto por primera vez, Esto está pasando por primera vez. Acá tenemos pimpollos nuevos, pimpollos más avanzados, flores. Que está sucediendo este lindo cambio por primera vez. Por acá tenemos más. Muy linda cantidad para hacer la primera vez. Y si todo sale bien, vamos a cruzar los dedos, probaremos algún fruto por primera vez. Vamos a ver si estas flores nos regalan algún fruto. Si cuajan, veremos. Luego les contaré. Así que estén atentos a nuevos cambios en el Huaazú. Su nombre científico es Solanum oocarpum. Bueno, parece que la floración en el Huaazú va a ser prolongada. Encontré más pimpollos y estos son muy pequeños, pero se nota que son pimpollos. Así que vamos a tener más flores aún en el Huaazú. Ahora me voy a despedir con sus flores. Bueno, espero que les haya gustado este video hablando sobre la floración del Huaazú. Su nombre científico es Solanum oocarpum y es un delicioso, hermoso y raro frutal de origen brasilero. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones y la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Gracias por el apoyo, me encanta ver sus comentarios y contestar a todos los que puedo. Gracias a todos por eso y bueno, nos vemos la próxima. Chau.